Muy buenas a todos y a todas. Soy el profesor Enrique Conejero de la Universidad Miguel Hernández de Elche y conjuntamente con la profesora Segura de la misma universidad vamos a presentar esta ponencia, la Ley de Dependencia en España, una apuesta por una sociedad más inclusiva, dentro del Congreso de Identidades, Inclusión y Desigualdad, que se va a celebrar en estos días 9 y 10 de mayo de 2024. Agradecerle a la organización que hayan aceptado nuestra ponencia y pasamos a continuación a presentar la situación de la Ley de Dependencia en España como un pilar, como el cuarto pilar del estado de bienestar en España. Podemos decir que España es uno de los estados de bienestar tardíos en la Unión Europea. Recordemos que España se incorpora a los países democráticos de la Unión Europea a finales de los años 70, en el año 77, y aprueba su constitución en el año 78, ya por tanto un momento en que más bien las olas de pensamiento iban dirigidas a reducir el estado de bienestar y no ampliando. Recordemos que en el año 79 se incorpora al gobierno de Reino Unido Margaret Thatcher, en el año 80 Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos, y comienza una ola conservadora que venía a reducir o a proponer reducir muchos servicios públicos, mucha presencia pública, y por tanto abogaba por reducir prestaciones que eran muy tradicionales de los estados de bienestar. Por tanto, ya España comienza su andadura con esta presión internacional de adelgazar el Estado. No obstante, evidentemente, en la Constitución española se reconoce los derechos a la sanidad, a la educación y a las pensiones públicas, y estos son los tres principales pilares en los que descansa el estado de bienestar en España. Una de las carencias que había tenido ese estado de bienestar tenía que ver con la llamada población dependiente, ¿no? En el año 2004, por tanto, se empieza con el gobierno de Zapatero, un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, se empieza a hablar de cómo cubrir estos derechos de esta población dependiente que existía en España, y por tanto se elabora un llamado libro blanco donde empieza a verse esta situación de la demografía española, porque España se empieza a convertir en uno de los países con más envejecimiento del mundo, con una tasa de esperanza de vida superior al 84%, debido a esta mejora de la sanidad, pues evidentemente la esperanza de vida se alarga, aunque la tasa de natalidad no ha ido en el mismo sentido. La tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo. Por tanto, ya dentro de esta población, potencial población dependiente, se iba incorporando un sector de la población importante como es las personas mayores, ¿no? Y por tanto, se intentaba reconocer este derecho de la población dependiente a tener un derecho, ya sea por un servicio directo o por una prestación económica. Todo así que en esta posible estimación que se hace de un 3% de la población, posible población dependiente, se hace una valoración en 3 grados de dependencia, ¿no? El dependiente moderado, o dependiente severo o la gran dependencia, y así se establece una potencial población dependiente que superaría el millón y un poco más del millón de españoles que necesitarían una ley que cubriera sus derechos. En este caso se aprueba en el año 2006, por tanto ya van como casi podríamos decir 20 años de la aprobación de esta ley, donde se establece o se crea este sistema de autonomía y atención de la dependencia que no existía en España, y por eso se le denomina como el cuarto pilar del estado de bienestar, porque refuerza los servicios sociales en España. Se crea un sistema de autonomía y atención a la dependencia y las prestaciones que debían ser atendidas por este sistema, ¿no?
Como vemos, como España es un Estado compuesto, por tanto, muchas de las leyes que se aprueban a nivel estatal tienen una repercusión inmediata en las autonomías porque muchas de estas competencias están descentralizadas, ya sea la sanidad, ya sea la educación, en este caso los servicios sociales, son competencias que están descentralizadas en las comunidades autónomas y son ellas las que tienen que implementar este tipo de leyes. Por tanto, se crea este tipo de política de dependencia en el año 2006, pero que es co-gobernada o una co-gobernanza con las comunidades autónomas que tienen que compartir presupuestos y tienen que implementar. También tienen que participar, en este caso, los más de 8.000 municipios que hay en España, porque son los que tienen que valorar la dependencia de los ciudadanos que vivan en estos municipios. Es una ley de dependencia que se diseña un catálogo de servicios como el servicio de atención a domicilio, que es uno de los más importantes, centros de día, centros de noche, estancias temporales, o prestaciones económicas, que es el otro gran catálogo que tiene que ver con prestaciones vinculadas a cuidados familiares y apoyo a cuidadores. La mayoría de estos cuidadores son cuidadoras, es básicamente una feminización de este servicio, más del 80%, y están en el entorno familiar, por tanto necesitan cuidar al cuidador y hay un servicio de dependencia de prestación económica. Bueno, esto se diseña así y evidentemente este pilar ha estado condicionado obviamente porque a partir del año 2010, sobre todo, el impacto de la crisis de la gran recesión hace que haya un impacto presupuestario negativo sobre el desarrollo de la implementación de esta ley de dependencia y afecta significativamente, aunque también hay que destacar que ha habido una partidaria importante porque las comunidades autónomas, algunas gobernadas por un color político diferente al gobierno de España en ese momento, consideraban que esta ley era una intromisión en sus competencias y que condicionaba los presupuestos de estas autonomías sin tener en cuenta el contexto económico en el cual se estaba desarrollando, que era de una gran crisis económica y por tanto había que introducir recortes presupuestarios. Esto, como bien vemos, la evolución de estas personas con derecho a dependencia ya en estos momentos está alrededor de 1,5 millones de personas. Se piensa que hay una lista de espera de personas dependientes que ya están valoradas pero que no han recibido ninguna prestación ni ningún servicio concreto en torno a las 200.000 personas. Por tanto, hay potencialmente unos 3 millones de personas que podrían ser beneficiarias. En estos momentos solo se están recibiendo 1,5 millones de personas la ley de dependencia. Por tanto, podríamos decir que este cuarto pilar del Estado español, que es importante, que se aprobó en 2006, su implementación ha sido lenta, compartida por las comunidades autónomas, se ha visto afectada por la gran recesión y también por la crisis de la pandemia y por tanto no ha cubierto todas las expectativas. Sí se han cubierto el sector de dependientes moderados leves, de la gran dependencia, pero todavía falta una serie de personas por ver reconocidas sus derechos y sobre todo este llamado limbo de la dependencia, donde todavía existen listas de espera de personas que se le concreten su atención dentro de este sistema de atención a la dependencia y otras que están esperando ser valoradas. Así que como aspecto negativo también destacar que ha habido una serie de personas que han fallecido en estas listas de espera y no han tenido los servicios que necesitaban. Por tanto, aunque en este tipo de política ha sido efectiva en el sentido de que se ha implementado un nuevo derecho en España, su implementación no ha sido la esperada y por tanto esperemos que en los próximos años su implementación sea más robusta y más sólida y se cree o se materialice este derecho de una sociedad más inclusiva,
donde las personas dependientes también puedan desarrollar de los mismos y derechos que los otros ciudadanos. Esperamos que nos hagan las preguntas pertinentes y debatiremos estos días en el Congreso. Muchas gracias por la atención y seguimos.